los diputados Rodrigo de Loredo de Juntos por el Cambio, presidente del bloque de Evolución Radical, el sector que se alinea con Martín Lustó, diputado por Córdoba, y está Marcelo Casareto, que es diputado del Frente de Todos. Gracias a los dos por venir. Gracias, Maxi. Bueno, ¿Qué tal, decíamos, acá contaba Florencia, mañana el Senado se reúne para el tema Corte Suprema de Justicia, ampliación de la Corte. Y uno se plantea, bueno, ¿cuáles son hoy las prioridades del gobierno? ¿Dónde están las prioridades? Cuando venimos hablando del tema de inflación, bueno, si Massa puede estabilizar el dólar, la política económica. Bueno, nosotros tenemos, la semana pasada tuvimos una actividad intensa en Cámara de Diputados. Tuvimos al jefe de gabinete 9 horas, después estuvimos con sesión en el cual se votó el consenso fiscal y la prórroga impositiva, temas importantes y de Estado para la nación, para la provincia, para los municipios. Y ayer comenzamos la ronda de organización del trabajo con vista a sancionar el presupuesto 2023. Así que estuvo Cecilia Moró, la presidenta de la Cámara, estuvieron los presidentes de los bloques, las autoridades de la Comisión de Presupuesto. El día miércoles que viene, Sergio Massa va a estar en el Congreso presentando el presupuesto. Es decir, ustedes en diputados tienen prioridad presupuesto 2023. Sí, tenemos una agenda con vistas a que al 26 de octubre, a más tardar, esté con media sanción el presupuesto, para lo cual invitamos a los ministros, a los secretarios de Estado, a propuesta nuestra, a propuesta de la oposición, a efecto de que se informe en profundidad. Así que esto es la prioridad de trabajo en el próximo mes en Cámara de Diputados. Y el Senado se entretiene con tema de ampliación de Corte Suprema de Justicia y ese tipo de temas en otra esfera distinta a donde pasan las prioridades de la sociedad. Bueno, estamos viendo qué es lo que van a tratar y esperaremos a ver si lo tratan o no. Vendrá del Senado a diputados. Pobre Marcelo, lo veo haciendo una tumba carnera para no dar una respuesta directa a algo que resulta claramente inexplicable. Yo veo el gobierno que tiene dos nortes, un plan económico que no es tal, es un plan de ganar tiempo. Podemos hablar, seguramente Marcelo integra una de las autoridades de la Comisión de Presupuesto del Congreso y es un conocedor del tema. Pero hay otra agenda que es una agenda de construir nuevamente una narrativa. Es una práctica muy habitual del kirchnerismo, no es original. Los populismos habitúan a hacer eso. Construyen una cuestión para que discutamos temas que no tengan que ver con la realidad más acuciante. Este es un ejemplo por demás gráfico de la brutal desconexión de la política con los problemas de la gente. ¿En serio que quieren llevar la Corte a 25 miembros? Pero además... Pero expliquemos a la gente, cuando decimos para qué este tipo de cosas, el oficialismo no ha nombrado y tenía un acuerdo hay vacantes en la Corte Suprema y no las designan. Claro, y no las designan. No, en Senado puede eventualmente tener un número para aprobar esta ley que quieren tratar. Pero no para designar un juez de la Corte Suprema de Justicia necesita 2/3 del Senado. Claro, por eso, pero repasemos el derrotero, digamos. Vamos a suponer que tengan un número en Senado. Es altamente probable que no lo tengan en diputados para sancionar una ampliación de la ley. Y de ninguna manera lo tendrían para designar los integrantes de esa Corte. Entonces, de hecho, hay vacantes hoy en la actual Corte Suprema y no tienen el número para designar un juez de la Corte Suprema de Justicia. Que no se ocupan. Te voy a decir una cosa. Maxi, te voy a decir una cosa. Hay vacantes en la Corte Suprema y hay un cuarto de vacante en todos los jueces federales de Argentina. Vos tenés 1000 jueces federales en Argentina, tenés 250 vacantes. Hay pedidos puntuales de plazas calientes, como Rosario y en Santa Fe, que requieren cobertura de vacantes y no están siendo... Es decir, hay una andarivel por cumplir en materia judicial que nada tiene que ver con esto. No se entiende lo más mínimo. Un acuerdo político amplio que evidentemente hoy no hay en la Argentina. Salvo que haya un acuerdo político integral que no hay nada de eso. Todo, abarque la economía, la justicia y demás, que eso no está en la Argentina. Entonces, por eso llama la atención, digamos, que el oficialismo esté metiendo estos temas en la agenda. No es ingenuidad, porque uno no puede ser ingenuo a esta altura, no es ingenuidad, son dirigentes que tienen trayectoria, que tienen legitimidad, han gobernado, entonces evidentemente hay un argumento atrás, que es el que vos, al preguntar, decís, che, pero no nos lleva a ningún lado, porque es algo, primero, que está pésimo. Llevar la Corte 25 está pésimo. Segundo, que es imposible de que eso prospere hoy. Entonces, el tercer elemento es, ¿y por qué lo hacen? Es tu pregunta. Bueno, ¿que vamos a pensar que se están equivocando? Escúchame, todos saben yo no lo quiero poner incluso dentro del juego de oficialismo oposición, porque obviamente la oposición frente a esta cosa dice, se quieren llevar todo puesto, se quieren llevar la Corte Suprema. No, lo que estoy diciendo
es que no se van a llevar nada puesto porque no pueden hacer nada. Pero tiene un Se argumento. ponen en el Senado un tema sobre el cual no pueden avanzar en la designación de un juez. Pero tiene un argumento. Entonces uno se pregunta, ¿para qué lo hacen? Bueno, Pero después también le preguntaban hace poco al presidente Alberto Fernández si podía o no podía mandar un proyecto para cambiar el esquema de retenciones y él decía, ¿para qué lo voy a mandar si no me voy a poner de acuerdo con Claro, el bueno. Bueno, pero hay otra mirada en el Senado que es, nosotros tenemos una política, una lógica, lo mandamos y después en todo caso que quede cada uno como se le ocurra votar. Claro, bueno, pero Max, yo te quiero contestar eso, porque no es que no es sepan testimonial, esto. digamos, es como una especie de testimonial. Esto es lo que quiere Cristina Fernández de Kirchner y queda como testimonial. A mí me Instalar llama una mucho la discusión, atención. Maxi. Contaban acá los diputados, hay un acuerdo sí había un acuerdo para designar un procurador general de la Nación, que está interino, que era el juez federal Daniel Rafecas, que tenía acuerdo de senadores de la oposición, era la propuesta del presidente Alberto Fernández, y no se designó nunca porque Cristina se oponía dentro de su propio partido, espacio político. Entonces, pero bueno, no me quiero detener en esto porque... Pero yo te lo insisto, cierro es algo con que esto es porque... inconducente, ¿no? No, el pero... kirchnerismo no va a designar un juez de la Corte Suprema de Justicia hasta que termine el mandato de este gobierno porque no hay ninguna chance, salvo que haya un acuerdo político con la oposición. Si no, no tiene los votos, ni Déjame decir una se acerca a sola... los votos, ni se acerca a los votos de designar un juez de la Corte Suprema de Sí, Justicia. déjame decir una sola Es así cosita de porque simple. si no, pareciera que esto que estamos contando no lo sabe el Frente de Todos en el Senado, y sí lo sabe. Entonces Sí, la pregunta obviamente lo es, sabe. ¿por qué lo hacen? Bueno, porque son elementos con los cuales trabaja para construir una narrativa, digamos, ¿no? En su propio electorado, en su núcleo durísimo. Claro, para construir esta idea de que la Corte los está persiguiendo. Estamos contando que la mitad del votante el de lawfare. todos está preocupado por el tema inflacionario y está decepcionado con el gobierno No, por el ese tema inflacionario. Y Perdón, aparte del no oficialismo- quiero ser pero ni bueno. descortés ni nada con Marcelo, pero para cerrar, forma parte de la agenda de la victimización y la agenda de impunidad que tiene que ver con lograr intervenir en el Poder Judicial o a lo sumo desprestigiar al Poder Judicial que lo está enjuiciando. Bueno, paso a otros temas que son lo que está pasando después del atentado a Cristina y la posibilidad de si hay espacio para un acuerdo político y alrededor de qué ese acuerdo político. Lo veo difícil, Maxi, porque, a ver, para nosotros los acuerdos políticos son sagrados. Yo como radical te tendría que decir que la política para nosotros son consensos. Así nos lo enseñó Alfonsín. Y respeto esa mirada dialéctica que un sector del kirchnerismo tiene, que la política es conflicto. Para nosotros es consenso porque tiene que estar la política. Los conflictos están en la sociedad y los tenés que justamente armonizar. Pero como es tan sagrado el consenso en una sociedad, vos la tenés que cuidar, tenés que ser preventivo, no podés ser ingenuo. No se puede pasar de 100 a 0, es decir, de ataques, de agravio, de Macri, vos sos la dictadura, después en un tuit, o cada vez que hay un problema o el gobierno esté en baja, nos convoca raudamente a un consenso. Porque si vos manoseás esa herramienta y ese instrumento de los consensos que el país necesita, después no te querés sentar nunca más en ningún lado. Entonces no entendemos bien el para qué, ni el cómo, ni el dónde, ni el cuándo. Entonces, así, a las apuradas. De última, mirá, y te voy a ir al hueso, si Cristina se quisiera reunir con Mauricio Macri, ¿no sería más sensato que primero tengan un diálogo entre ellos y no se estén avisando por los medios? La verdad es que nosotros creemos que forma parte más de un show que de una genuina voluntad de que este país finalmente articule posiciones comunes.